Desde que os conté que Alcachofo tiene PIF han surgido muchísimas dudas, como cómo es posible que un gato indoor dentro de una casa se infecte o incluso cuánto cuesta el tratamiento. Todas esas preguntas y muchísimas más las respondemos en el vídeo de hoy. Hola, soy Carlos y soy veterinario y este de aquí es Alcachofo. Bienvenidas y bienvenidos al canal Mascotas y Familias Felices. ¿Ya? Joder, la guest star, cada día se quiere quedar menos tiempo. Hoy vamos a aprovechar que Alcachofito ha pasado el día 60 de tratamiento y su segunda revisión para responder un montón de preguntas que me habéis hecho a partir de que os conté que tiene PIF. Y además también te voy a contar cómo se encuentra. Bueno, vamos por el principio, el parte médico del paciente. Como te acabo de decir, Alcachofo ha pasado por su segunda revisión en la consulta y en este momento le hemos hecho una analítica de sangre y también le hemos repetido la ecografía. La última vez que te he comentado aquí en el canal cómo se encontraba Alcachofo, pues bueno, no os di todo buenas noticias porque es verdad que parecía que la evolución estaba yendo quizás un poquito más lenta que en algunos gatos o que en la mayoría de los gatos que se había visto en los estudios. Y esta vez sí, te tengo que decir que las noticias son mayoritariamente buenas, bueno, casi todas. Ya habéis visto al Alcachofo por ahí por las historias en Instagram o aquí en otros vídeos del canal que está súper juguetón, que ha vuelto a ser más o menos el de antes, bueno, incluso con muchísima más energía. Eso a nosotros nos ha gustado muchísimo y lógicamente a él se le ve muchísimo más contento. Y todo esto se termina reflejando también en el estado de sus analíticas. Ya se ha normalizado todo por completo. Tanto las proteínas totales como las globulinas que os conté la otra vez que estaban un poquito altas y que eso significaba que todavía seguía luchando bastante intensamente contra la infección, en este caso ya están normales. Solamente falta una pequeña cosita que es un poquito de cantidad de líquido muy residual que tiene en el abdomen. Esperemos que con los 24 días que nos queda de tratamiento se termine reabsorbiendo. Así que esta vez sí estamos muy contentos porque la evolución que ha tenido en este último mes ha sido muy positiva y sobre todo esperamos que en los 84 primeros días de tratamiento terminemos y él se llegue a recuperar por completo. Esto todo va a depender de la última ecografía y de la última analítica que se la haremos el día 84. Esperemos que sea la última porque en función de los resultados que tengamos ese día, pues ya veremos. Si hay una cosita que no entra dentro de lo que son las analíticas y la ecografía que todavía nos sigue dejando con un sabor un poquito amargo en la boca, que es que Alcachofo pues no gana mucho peso. Es verdad que no está delgado, que más o menos ahora tiene como 4 kilos 300 si mal no recuerdo, pero que es verdad que Alcachofo generalmente ha sido un gato más grande y que más o menos estaba en torno a los 5 kilos. Todavía no hemos logrado que se llegue a normalizar ese peso. Que eso sí es verdad que Alcachofo está comiendo últimamente muy bien y nos suele dejar los platos limpitos. Así que esperamos que esto se acabe reflejando en el peso. Bueno, dicho esto, vamos a meternos un poquito en harina. Ha habido gente que en el vídeo donde os conté que Alcachofo estaba enfermo no sabía lo que era la PIF, la peritonitis infecciosa felina, ni qué lo producía. Yo en aquel vídeo, para no extenderme mucho, ya te dije que habíamos hablado de ella en el canal. Pero aquí vamos a hacer una pequeña recapitulación, sobre todo porque ha habido bastantes cambios en los últimos años. Conforme se va conociendo mejor el virus, pues bueno, pues hay cosas que se van viendo que no eran tan así como se tenían previamente concebidas en la medicina veterinaria. La PIF o FIP, o como yo digo, el PIF, es una enfermedad grave, vírica, producida por el coronavirus felino. Ese virus tiene dos caras, dos formas de presentarse. Por un lado, tenemos el coronavirus entérico felino. Solamente el coronavirus en ese caso afecta a las células del intestino y por eso los gatitos que lo padecen suelen tener diarreas. Y la segunda cara, que es la peor, es cuando ese coronavirus cambia por algún motivo y empieza a afectar a otras células del cuerpo. En ese momento se produce lo que llamamos PIF. La diferencia entre una enfermedad y la otra son pequeñas variaciones que se pueden producir en el virus. De hecho, los virus tienen a su alrededor unas estructuras que se llaman espículas, que es como si fuese una llave con una cerradura. Esa llave abre determinadas células, es decir, en función de cómo sean las espículas del virus, se van a unir a unas u otras células y van a producir su efecto. Van a entrar dentro, se van a reproducir, las van a afectar y al final eso va a desencadenar en una u otra enfermedad.
La diferencia para que el coronavirus felino solamente afecte a las células del intestino o al resto de las células del cuerpo es que esa espícula cambia y por eso el virus no solamente se une a las células del intestino, sino que además también puede afectar a los vasos sanguíneos, también al cerebro u otros órganos como por ejemplo el hígado. En estos últimos casos es cuando se puede producir PIF, peritonitis infecciosa felina. Los síntomas suelen ser, bueno, pues un poco raros, sobre todo al principio. El gato deja de comer, tiene poco apetito, está más delgado, un poquito más decaído. Hay veces que se produce lo que se llama una efusión abdominal, es decir, que el abdomen se hincha de líquido, que fue lo que le pasó al cachofo. Pero hay otras veces que no es el abdomen, sino por ejemplo la zona de los pulmones. O incluso en algunas formas de la enfermedad que se llaman PIF seca, no hay esa efusión, simplemente se empiezan a producir cambios, por ejemplo en el cerebro o en los ojos de los gatos, porque ahí está el virus. Entonces, tradicionalmente, cuando se le hace una analítica a un gato que tiene PIF o sospecha de PIF, se empieza a buscar si esas espículas han cambiado, si se han producido esas mutaciones en el virus. Y en función de eso, pues ya el laboratorio te dice, oye, pues sí, tu gato lo que tiene es probablemente PIF. Lo que pasa es que no en todos los casos se produce de la misma forma, porque por ejemplo, aquí en la pantalla estás viendo ahora mismo cuál ha sido el resultado del cachofo. En nuestro caso, no se había detectado ese cambio en las espículas del virus, y sin embargo, al cachofo sí tiene PIF. En el laboratorio lo que nos dijeron es que al cachofo tenía coronavirus entérico felino, es decir, él solamente debería haber tenido diarreas. Y sin embargo el virus sí estaba produciendo esa efusión en el abdomen. Entonces, en este caso, ¿qué pasó? Nos equivocamos, nos precipitamos, quizás pensamos que el cachofo tenía PIF y realmente no lo tenía. Pues hombre, evidentemente no. El cachofo tenía la barriga llena de líquido y además ha respondido al tratamiento, pero también tenía el resto de síntomas. Estaba como más decaído, había perdido el apetito, estaba adelgazando, se le notaban los huesecitos de la columna, pero sin embargo la barriga estaba como muy hinchada, y además también el test de Ribalta, que te conté en el otro vídeo, pues nos había dado un resultado positivo, por lo tanto era muy probable que al cachofo sí tuviese el PIF. ¿Qué pasa? Que las mutaciones que estaban buscando en la prueba de laboratorio no eran las que se habían producido en el virus que estaba afectando al cachofo, sino otras distintas, y esas otras mutaciones también podían producir PIF. Así que, como ves, en la medicina muchas veces no tenemos un caso como si fuera el de un libro, no todo encaja de manera perfecta. En este caso, aunque el laboratorio te diga que el virus que está afectando al cachofo es el del coronavirus entérico felino, él tenía claramente signos de PIF. Por eso es por lo que hace falta que estos virus los sigamos estudiando, porque hay algunos cambios, como por ejemplo los que se produjeron en el virus que afectó a Chipre en el año 2023, que produjo una gran epidemia de PIF entre los gatos, que habían sido cambios que no se habían visto en el pasado, eran cambios nuevos y en los gatos producían la enfermedad. Además, en este caso se habían combinado un coronavirus felino con un coronavirus canino y probablemente por eso se producía una enfermedad mucho más grave. Como veis, los virus van cambiando con el paso del tiempo, no son inamovibles, y lo que quizás hace 10 años nos valía para poder explicar el PIF, en estos momentos hay que revisarlo. Como siempre, todo esto no sale de la nada, hay un montón de artículos científicos que te dejo aquí abajo enlazados en la cajita de descripción. Yo entiendo que es un poquito técnico, pero es que los virus son así, no son fáciles de explicar. Esta es la base y creía importante explicároslo porque es verdad que el virus del PIF de aquí del canal lo hicimos hace algún tiempo y sobre todo, como a veces son cosas difíciles de entender o difíciles de explicar, que para personas que no tengan quizás formación en biología o en virología, pues son difíciles también de asimilar, bueno, pues he intentado ponértelo de la forma más sencilla para que puedas entender cómo hay gatos que igual se infectan por el virus y que no llegan a producir PIF y otros gatos que sin embargo sí tienen la enfermedad. Venga, pero ahora vamos a cosas más así, que se puedan tocar, que se puedan ver o pensar en ellas mucho mejor. ¿Cómo se transmite este tipo de virus? Pues aquí el camino tiene menos incógnitas, pero también hay alguna. La mayoría de las veces la transmisión del coronavirus felino se produce con las cacas de un gatito infectado hacia un gatito sano. Esas cacas contaminan el entorno, el medio ambiente, pues por ejemplo la arena del arenero, o quizás se ha hecho cacas porque tiene diarreas fuera y ha manchado una mantita, y esas cacas son capaces de infectar a otro gato. También es muy común entre las mamás y sus crías. Cuando las crías son muy jovencitas, se puede producir esa infección entre ellos. Y de hecho, es un virus bastante frecuente, el coronavirus felino, lo que pasa que en la modalidad de las diarreas, en gatitos que viven en la calle o gatitos que viven en refugios.
Pero en la mayoría de los casos los gatos solamente tienen diarreas, que además se suelen curar bastante bien y la cosa no va a más. Solamente en un pequeño porcentaje los gatos puede ser que lleguen a desarrollar PIF. ¿Por qué? Bueno, pues porque se producen esos pequeños cambios, esas pequeñas mutaciones que te acabo de comentar y en ese gato en concreto se da la enfermedad, mientras que en otro de al lado, que igual se ha infectado con el mismo virus, no se ha producido la mutación y por lo tanto solamente ha tenido diarreas. Entonces ahora vamos a la pregunta que muchos me habéis hecho. ¿Cómo es posible que al cachofo, viviendo dentro de una casa, sin haber salido nunca de aquí y sin haber tenido contacto con otros gatos en el tiempo que ha pasado desde que lo hemos adoptado, haya desarrollado esta enfermedad? Y en este caso solamente podemos también lanzar hipótesis. Mira, hay algunos gatos que están infectados de manera crónica del coronavirus y que van teniendo como diarreas intermitentes de vez en cuando y que, bueno, simplemente es que ese virus pues no lo llegan los gatitos a eliminar por completo. De hecho, se ha visto en un estudio como cerca del 60% de los gatos que tienen diarreas crónicas también están infectados por este virus. Y es posible, en este caso, que al cachofo hubiese contraído el virus, se hubiese infectado en su anterior vida, que nosotros no la conocemos. Al cachofo lo rescataron de la calle, por lo tanto ahí pudo haber tenido contacto con el virus. También pasó por un refugio con otros gatos, por lo tanto ahí también puede ser que se hubiera infectado. En cualquier caso, lo más probable es que el virus hubiera estado en su cuerpo durante todo este tiempo sin dar muchísimas complicaciones, solamente de vez en cuando las cacas un poquito más blandas, que es verdad que las ha tenido, y nada más. Y llegado un momento, se ha producido el cambio en el virus, se ha producido esa mutación que lleva a que sea más agresivo y por eso ha terminado desarrollando la enfermedad. Es verdad que en algunas ocasiones puede ser que ese cambio en la enfermedad se produzca a partir de una situación de estrés. Nosotros la verdad es que no hemos podido identificar ningún momento en el que al cachofo haya pasado tanto estrés que le haya llevado a desarrollar la enfermedad. Al cachofo aquí en casa tiene una vida bastante tranquila, no hay nada que le perturbe, no ha venido nadie extraño a casa, donde, bueno, además él es un gato muy sociable, que tampoco lo pasa mal porque haya alguien que pase de vez en cuando por aquí a visitarnos, en fin, que tiene una vida estable, con sus picos de actividad por la mañana, por la tarde, normal y corriente, sin más. El único estrés que ha vivido el cachofo fue, evidentemente, cuando lo adoptamos, porque tuvo que adaptarse a la vida en la casa, pero bueno, eso lo pasan todos los gatitos y de hecho eso ya fue hace cerca de 2 años. Entonces, lo que parece que está más o menos claro es que al cachofo traería el virus en su cuerpo, en su organismo, que estaba por ahí sin darle muchos problemas y que al final pues se ha activado ese virus, se ha producido la peritonitis y ya está. Es lo único que podemos saber. Bueno, y ya estamos en esta situación, al cachofo está recibiendo tratamiento y vamos a pensar que el día 84 de tratamiento pues ha superado la enfermedad. Ya no hay ningún tipo de rastro en la analítica, ni nada de líquido, ni nada. ¿A partir de ese momento al cachofo se puede llegar a reinfectar del virus? Y tengo que decirte que sí, los gatos pueden reinfectarse del coronavirus felino. Es verdad que la mayoría de los gatos solamente lo harán en forma de diarreas, tendrán diarreas durante algún tiempo y el virus desaparecerá de su cuerpo, pero eso tampoco lo podemos decir al 100%. También es cierto que si un gato no tiene contacto con otros gatos, es muy raro que se llegue a reinfectar y sobre todo porque en este caso el cachofo ha recibido un tratamiento de antivirales y pues también mantenemos una higiene bastante intensa en casa a partir de que hemos detectado que el cachofo tenía la enfermedad. Además, una vez que termine todo, vamos a hacer una limpieza y desinfección intensa para evitar que haya ningún tipo de resto que se haya podido quedar ahí y que eso al cachofo le pueda suponer algún problema en el futuro. Y también me habéis preguntado si una situación futura de estrés puede hacer que se vuelva a desencadenar la enfermedad. Bueno, en principio tenemos que entender que al cachofo ha eliminado completamente el virus, por lo tanto, eso no funciona así. Solamente sería si se volviese a reinfectar por un virus que fuese capaz de mutar y desarrollar la peritonitis. Y así llegamos a una pregunta que me ha resultado muy interesante porque es una persona que tiene muchísimo miedo a volver a pasar por esta situación porque ya la pasó con algunos compañeros felinos que vivían en su casa. A ver, si nosotros mantenemos una pauta de higiene normal y corriente en nuestra casa, es muy poco probable que traigamos virus del exterior. Sobre todo si no tenemos contacto con gatos que viven en colectividades, tipo colonias felinas o refugios. Si eso es así, es muy poco probable que tú puedas introducir el virus dentro de tu casa.
Ahora bien, si te quieres asegurar muchísimo, bueno, pues cuando llegues a tu casa bastaría con que te quitases los zapatos, no los usases dentro de casa y te desinfectases las manos. Si quieres ser todavía más exhaustiva en este caso, lava las suelas de los zapatos con agua y con jabón. Ahora bien, si tú tienes una convivencia estrecha con otros gatos fuera de tu casa, tipo, pues eso, colonias, porque los vas a alimentar, o eres voluntario o voluntaria en un refugio, sí te recomendaría que extremases un poquito las precauciones y que la ropa que utilices en las colonias no la tengas dentro de casa. Entra rápidamente al baño, quítatela entera, métela en la lavadora y ya está. Y también que siempre limpies y desinfectes bien tus zapatos, porque en estos casos se entiende que el riesgo puede ser mayor. En cualquier caso, por lo que se puede ver en la bibliografía, el riesgo es muy bajo. Venga, vamos al siguiente punto, que es el tratamiento. ¿Cuál es la situación de esta medicina en Europa, que es el contexto que nos toca a nosotros, aunque en el resto del mundo es bastante similar? Como ya bien sabes, a estas alturas, porque te estás convirtiendo en todo un experto o experta en PIF, la enfermedad es muy grave. De hecho, es mortal casi en el 100% de los casos, y si no se pone un tratamiento adecuado, la mayoría de los gatos no son capaces de superarla. Pero estos nuevos tratamientos, que nos han traído la esperanza a todos, a nosotros en el caso de Alcachofo nos lo han dado todo, pueden llegar a tasas de supervivencia de más del 96% de los gatos infectados que han sido tratados. Es decir, prácticamente todos se salvan. Así que si esto es la panacea, como parece ser, ¿por qué no está aprobado el tratamiento en Europa? ¿Por qué dentro de la Unión Europea no hay países donde se pueda conseguir más allá de una fórmula magistral, que te lo fabriquen específicamente en una farmacia, por ejemplo, como ocurre en Francia o en Chipre? ¿Por qué hay que recurrir a otras formas alternativas para encontrar el tratamiento? Y por alternativas, por favor, lee entre líneas. Pues la verdad es que no se sabe. Puede ser que en los países de la Unión Europea se esté produciendo un cierto tapón a la hora de autorizar este tipo de tratamientos. Sin embargo, la única información que yo he podido encontrar ha sido una pregunta que se ha hecho precisamente este año, en junio, en el Parlamento Europeo, donde precisamente preguntaban por eso. Oye, mira, si este tratamiento puede salvar a los gatos, ¿por qué no está aprobado a nivel de toda la Unión Europea? Y la respuesta, la dieron en agosto, el día 20, es que no ha habido ninguna farmacéutica que haya presentado una solicitud para que se apruebe el tratamiento. Es decir, que según la Unión Europea no ha habido ninguna compañía farmacéutica que esté ahora mismo haciendo los estudios para aprobar el medicamento. Por lo tanto, esta situación un poco así en el limbo que tenemos ahora mismo parece ser que se va a seguir prolongando durante al menos el medio tiempo. Pues que no va a ser inmediato, no sabemos si mucho, pero por lo menos durante el próximo año seguramente no. Por eso, en estos casos, y te lo vuelvo a decir para que cojas la información importante, es fundamental que recurramos a grupos de ayuda, que los puedes encontrar en las redes sociales. En el caso del PIF o del FIP, FIP Warriors, que lo hay en muchos países, nos pueden facilitar encontrar el tratamiento para que se lo podamos dar a nuestros gatos. Y esto es lo que nosotros hemos llegado a conocer. Hay muchísimos otros grupos a los que puedes recurrir y también hay una red muy grande de personas que han pasado por esta situación, porque lamentablemente es una enfermedad que últimamente, bueno, pues la gente estamos diciendo, oye, mira, yo también la padezco, por favor, ayudadme. Así que todos esos grupos te pueden ayudar, pueden servir de red de soporte. También te pueden contar cómo han sido sus historias, qué puedes esperar en cada momento. Todo esto es fundamental cuando tu gatito, por desgracia, está pasando por esta enfermedad que es tan grave. No abandonamos el tratamiento. Venga, otra pregunta. ¿Cuáles son las formas de administración? Fundamentalmente hay dos, una tipo oral y otra inyectable. La oral la puedes encontrar en pastillas o, por ejemplo, en Francia creo que también lo hay en pasta oral, como si fuese, yo qué sé, como si fuera un paté que le das al gato. La tipo oral tiene una desventaja, que es que si el gato tiene diarreas o vómitos, no se le puede dar. Y además, en el caso de las pastillas, también hay que contar que el gato no vomite después de que se las demos y también que pase un tiempo de ayuno previo y posterior a darle el tratamiento. 1 hora antes y 30 minutos después del tratamiento no puede comer nada. La forma inyectable tiene sus ventajas, que es que tú sabes que lo que le estás poniendo al gato, pues directamente lo está absorbiendo su cuerpo. Pero también tiene sus inconvenientes, es más difícil de dar y también, pues bueno, tienes que pinchar al gatito todos los días y el medicamento es un poquito molesto a la hora de ponérselo.
Y seguimos con el tratamiento. ¿Cuál es el precio? Que también me lo habéis preguntado. Aquí tengo que hacerte un pequeño disclaimer o llamado para que lo entiendas. Nosotros estamos contando nuestra experiencia. Evidentemente puede haber realidades distintas. En países distintos puede costar otra cosa, ¿vale? Yo sí te puedo decir que una pauta de tratamiento de 84 días para un peso aproximado como el que tiene alcachofo en la forma inyectable va a estar en torno a 1.300-1.600 euros durante esos 3 meses. Y como te digo, va a depender de cómo se consiga, qué tipo de molécula, qué tipo de farmacia o farmacéutica te lo da, etc. Y no nos vamos a esconder, es un esfuerzo económico muy grande, que yo sé que muchas familias igual pues se lo tienen que pensar 2 veces, pero también es cierto que el resultado que tiene con los gatos, teniendo en cuenta que se salvan la inmensa mayoría, pues también lo compensa. También tendrías que sumar a estos gastos generales, pues todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, es decir, las pruebas iniciales que se le van a hacer al gato y también las pruebas de seguimiento. Este seguimiento se tiene que hacer cada 4 semanas desde que iniciamos el tratamiento. Y el último, pues lógicamente el día 84. Y ahora vamos a una de las preguntas que para mí es fundamental. ¿Se puede prevenir este virus? Bueno, pues tengo que decirte que, por desgracia, las vacunas que tenemos actualmente no son muy efectivas para evitar la infección del coronavirus felino. De hecho, bueno, esta baja efectividad hace que en muchos países ni siquiera se comercialicen. Aquí en el caso de España, pues es una vacuna que generalmente no se le pone a los gatos. Pero, por cada mala noticia de este vídeo, te traigo una buena noticia también. Se está aprobando una nueva vacuna. Bueno, todavía no estamos en ese paso, pero se han hecho avances muy importantes, avances científicos y estudios, donde se ha descubierto que unas formas de vacunas similares a las que es para nuestro coronavirus, para el de las personas, dan muy buenos resultados en el caso de los gatos. Entonces, ahora mismo se está en esa fase previa donde se han obtenido resultados prometedores y se tiene que pasar a hacer los estudios clínicos para ver si para la mayoría de los gatos son vacunas útiles. En cualquier caso, como los resultados son muy prometedores, como te estoy diciendo, funcionan bastante bien, evitan que los gatos se infecten y sobre todo desarrollen la enfermedad, vamos a seguir con muchísimo interés a ver cómo va este tema de la vacuna. Te recuerdo que, como todo, los artículos en la cajita de descripción. Y un pequeño recordatorio, como hago siempre, las vacunas previenen, no curan enfermedades. Se le pone la vacuna al gatito sano para evitar que llegue a desarrollar la enfermedad. Entonces, hasta que las vacunas lleguen al mercado, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues en este caso la prevención tiene que centrarse en la limpieza en casa. Si nosotros tenemos un gatito que tiene diarreas por el coronavirus felino, el coronavirus entérico felino, en ese caso tenemos que limpiar muy bien con desinfectantes habituales como es la lejía, el cloro o la lavandina, que matan muy bien al virus. Vamos a preocuparnos en limpiar de una forma frecuente, por ejemplo, el arenero. Vamos a evitar que 2 gatitos que viven juntos, si uno tiene diarreas, compartan bandeja de arena. Que una vez que el gatito que tiene las diarreas haya hecho sus cosas en la arena, limpiemos esa arena cuanto antes, para evitar esas situaciones de riesgo. Como te he dicho, un gato que vive dentro de una casa que no se ha infectado si vivía fuera anteriormente, es muy poco probable que llegue a infectarse del virus. Y otra cosa importante para el tema de la prevención sobre todo es que si nuestro gato ha tenido diarreas, o es un gato que tiene diarreas crónicas, estemos un poquito más vigilantes. Porque como te he dicho, según algunos estudios, un 60% de los gatos que tienen diarreas crónicas están infectados por el virus. Aunque ese virus sea solamente el de las diarreas, oye, ¿quién nos puede decir que en el futuro no llegue a mutar? Así que siempre a esos gatitos que tienen esas diarreas que van y que vienen, hay que estar echándoles un ojo, para que en cuanto veamos que tienen cualquier pequeño cambio, podamos actuar cuanto antes. Y bueno, un poco con este vídeo espero haber resuelto muchísimas dudas y que hayamos dejado tranquila a muchísima gente, porque claro, habéis visto al cachofo, un gatito, dentro de una casa que de repente desarrolla una enfermedad terrible que es infecciosa. Y claro, eso nos lleva a hacernos un montón de preguntas. ¿Mi gato tiene riesgo? ¿Lo puede desarrollar? ¿No? Vale, espero que con este vídeo hayamos ayudado a despejar todas esas dudas, todas esas incógnitas y que, bueno, que todos podamos respirar un poquito más tranquilos. O por lo menos sabemos a qué nos podemos atener. Y por último, quiero cerrar este vídeo diciendo que el PIF tiene cura, que es un medicamento que funciona muy bien, que salva a la mayoría de los gatos y que, bueno, desde aquí hago un llamamiento para que
estos medicamentos sean más accesibles, que en algún momento puedan llegar a toda la población, que no sea tan complicado acceder a ellos y encontrarlos para tratar a nuestros gatos. Y que, bueno, que al fin y al cabo sepamos que podamos acudir a la farmacia si nuestro gato se ha puesto enfermo para que se le pueda tratar efectivamente. En cualquier caso, si tú ahora mismo estás en algún país que no sabes si tienes algún grupo de estos de ayudas que te he comentado en las redes sociales, localízalo, busca los grupos FIP Warriors, ya sean de tu zona o el genérico que está en inglés, que de verdad que ayudan muchísimo. Bueno, y hoy no tenemos aquí al cachofo para despedir el vídeo, que está dormidito, tranquilo, en el sofá. En cualquier caso, te tengo que decir que estamos muy contentos de que ya más de la mitad del tratamiento, casi en el último mes, su evolución haya sido muy positiva y esperamos que dentro de poco te demos una buenísima noticia y nosotros también la llevemos con que se ha recuperado por completo. Si, por ejemplo, estás en una situación en la que no sabes si tu gato tiene PIF o no tiene PIF, llévalo al veterinario. Y si conoces a alguna persona que tenga algún compañero felino que esté pasando por esta situación, compártele este vídeo, porque de verdad que aquí hay mucha información útil que le puede ayudar. Además, también nos puedes dejar un comentario con tus buenas intenciones y deseos para el cachorro. Si nos quieres apoyar además, danos un like y suscríbete al canal si no lo has hecho. Si quieres ayudarnos muchísimo a seguir haciendo vídeos, regálanos un super thanks. Tenemos un canal secundario que se llama Preguntas y Respuestas de un veterinario, échale un vistazo. Y antes de irnos vamos a conocer a esta preciosa gatita cálico que se llama Penny y nos saluda con su compañera humana Nidia desde Caracas. Y este gatito negro tan guapo se llama Osiris, fue rescatado cuando era adulto y convive con su familia en Uruguay. Para despedirnos tenemos a Loki, que nos saluda tan guapetón desde México, con su compañera humana Jimena. Muchas gracias por seguir el canal Mascotas y Familias Felices y alcachofos dormidos la siesta todo el rato y nos vemos la semana que viene. La merienda, gato. Me encanta. ¿Ya? Ya se ha hartado. Chops, chops. Pss, 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 pss. Ven. Muy bien, este gatito. Ven, que vamos a saludar a esta gente que te está viendo, te quiere ver. Que el coronavirus entérico felino es una cosa y el coronavirus que produce PIF es otra. Es lo que llevo contando desde el principio, desde hace 10 minutos. Pero yo estoy desconectado. Ya, no, pues si desconecta. El PIF se considera que tiene una baja... Espera, me estoy perdiendo. Vale, sí, da igual. No, deja, porque puede ser que sea lioso, ya está. Y nuevamente te vuelvo a decir que leas entre líneas. No me pones esa parte. Bueno, son 28, claro, 7 por 4, 28. Bueno, aproximadamente lo estoy diciendo. Pues claro, lógicamente, 28 por 2 no son 60, son 54. Sí, son 54, pero es que si tú a eso le sumas otros 28, así que seguimos variando un montón de tipos de alimento para que el marqués esté bien atendido.